15 rostros, 15 decisiones y una sola pregunta. ¿Cuánto estarías dispuesto a arriesgar para conseguir la belleza perfecta? Desde clínicas clandestinas hasta lujos mortales, estas cirugías no solo resultaron fallidas, sino que devastaron vidas enteras. Bienvenido al lado más oscuro del bisturí, Pixie Fox. En un mundo donde la cirugía plástica promete realzar la belleza, Pixie Fox tomó la decisión de ir mucho más allá de lo habitual. Nacida en Suecia y convertida en un fenómeno global gracias a las redes sociales, Pixie no pretendía parecerse a una celebridad o una modelo, sino que su objetivo era transformarse en una auténtica caricatura. Su meta era convertirse en una mezcla de Jessica Rabbit, Campanita y otras heroínas animadas que marcaron su infancia. Estaba dispuesta a gastar lo que fuera necesario para conseguirlo. La cifra superaba los $10,000. El resultado fue una figura que desafía las leyes anatómicas. El procedimiento más controvertido consistió en la extracción de 6 costillas. Pixie se sometió a una serie casi ininterrumpida de cirugías: rinoplastias, levantamientos de cejas, operaciones de párpados, implantes mamarios en 4 ocasiones, lifting de glúteos, maquillaje permanente, rellenos faciales y, por supuesto, la icónica reducción de cintura. Durante años, usó corsets las 24 horas del día, mientras se preparaba para el momento de quitarse las costillas y lograr una cintura de 16 pulgadas. Su objetivo final era alcanzar 14 pulgadas, superando el récord mundial existente. Aunque los cirujanos más renombrados de Beverly Hills aseguraron que este tipo de cirugía nunca sería una tendencia debido a sus riesgos extremos, Pixie no se inmutó en absoluto. Argumentó que no estaba incitando a nadie a seguir su ejemplo, sino defendiendo el derecho a esculpir su cuerpo como quiera. Con más de 400,000 seguidores, su mensaje era inequívoco: la belleza debe ser tan única como cada individuo. Sin embargo, detrás de las fotos virales y las entrevistas sensacionalistas, había una cuestión sin respuesta: ¿dónde termina la individualidad y comienza la obsesión? Pixie insistió en que su transformación no era un mero capricho, sino una misión de vida. A pesar de todos sus procedimientos, aún planeaba más implantes de cadera, retoques en los glúteos y nuevas cirugías faciales. Porque, según ella, la perfección no es un destino final, sino un proceso interminable. Lindsay Colosimo, Florida, Estados Unidos. A punto de cumplir los 40 años, Lindsay Colosimo, una mujer de 38 años, decidió regalarse un nuevo cuerpo. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado de años de miradas críticas en el espejo, con una colección de inseguridades cuidadosamente ocultadas tras una sonrisa segura. Su elección fue viajar a Colombia para someterse a un paquete estético que incluía una abdominoplastía, reducción de senos y levantamiento de glúteos. Todo prometía ser perfecto: médicos certificados, instalaciones modernas y un presupuesto asequible. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda de belleza terminó convirtiéndose en una pesadilla médica y emocional sin precedentes. Tras 5 horas y media bajo el bisturí, Lynn se despertó con el dolor más intenso que jamás había sentido, acompañado de una extraña soledad. No había personal médico a su alrededor, ni explicaciones claras. Pronto comenzó a notar señales alarmantes. Sus piernas presentaban entumecimiento. Una mancha negra apareció bajo sus vendajes. Los médicos aseguraban que todo era normal, pero la cruel realidad decía otra cosa.
un diagnóstico devastador llegó como una sentencia: necrosis. El 30% de su pezón estaba muerto y debía ser extirpado de inmediato, junto con los conductos mamarios, para evitar que la infección se propagara. Sin embargo, la pesadilla no terminó allí. Su cuerpo comenzó a acumular líquidos en lugares inusuales. Nuevas heridas surgieron y el dolor se intensificaba con cada día que pasaba. De regreso en Estados Unidos, fue ingresada de urgencia, donde le diagnosticaron una infección bacteriana severa. Múltiples cirugías adicionales fueron necesarias para salvar su vida. La factura médica superó lo que ella jamás había imaginado, y el proceso de recuperación fue largo, doloroso y lleno de incertidumbre. Hoy en día, Lynn se ha logrado estabilizar su salud, pero el precio que pagó por perseguir una versión idealizada de sí misma fue devastador. Al mirar atrás, se da cuenta de que lo que comenzó como un deseo de perfección se transformó en una lección brutal sobre los límites del cuerpo humano y el peligro de poner la vanidad por encima del instinto de supervivencia. Jessica Alves. Antes de convertirse en una de las figuras trans más reconocidas a nivel mundial, Jessica Alves era conocido como el Ken humano. Nacida en Brasil con el nombre de Rodrigo Alves, su historia comenzó a gestarse con una obsesión por alcanzar la perfección estética masculina, buscando un rostro esculpido, pectorales marcados y una cintura digna de admiración. Cintura. Invirtió más de 650.000 libras esterlinas en distintos procedimientos quirúrgicos, incluyendo la eliminación de 4 costillas y la implantación de abdominales artificiales. Pero a pesar de todos esos procedimientos, no pudieron silenciar una verdad que había estado gritando dentro de ella por años. No era Ken, sino Barbie. Todo cambió después de una sesión de fotos en la que se vistió de mujer por primera vez. El reflejo en el espejo le mostró una imagen que no le generó disonancia, sino una profunda paz interna. Ese fue el inicio de un viaje aún más profundo, más controversial y revelador, su transición de género. Desde entonces, Jessica comenzó un nuevo maratón de cirugías. Pero esta vez, no en busca de estética, sino por autenticidad. Las intervenciones incluyeron una feminización facial total, modificación de su mandíbula, pómulos, frente y mentón. Se aumentaron sus glúteos, implantó caderas, se sometió a cambios vocales y finalizó con la cirugía de reasignación de sexo, una vaginoplastia peritoneal llevada a cabo en Tailandia, donde utilizaron tejido de su abdomen para crear una anatomía femenina completamente funcional. Actualmente residenciada en Londres, Jessica no solo ha reaparecido con un nuevo rostro y cuerpo, sino también con una nueva misión en la vida. Participó en Celebrity Big Brother, obtuvo su propio reality show y firmó un acuerdo con Netflix para protagonizar un programa de citas, mientras busca al hombre que será el padre de su futura hija. Jessica asegura que por fin se siente plena y en paz consigo misma. Michelle Williams, Londres, 2020. Michelle Williams, una mujer británica de 46 años, maestra de primaria y madre dedicada, se encontraba trabajando en Turquía cuando decidió realizar una cirugía estética para corregir su nariz. La decisión, aunque fue planificada con entusiasmo, no previó el horror que le esperaba. Turquía se había convertido en un destino popular para intervenciones a bajo costo, y para Michelle era la oportunidad perfecta de mejorar su aspecto sin vaciar su cuenta bancaria. Pero bajo la promesa de belleza se escondía un riesgo mortal. Todo ocurrió tras la sedación.
En lugar de tener un procedimiento exitoso, Michelle sufrió un paro cardíaco y durante 3 interminables horas su cuerpo fue sacudido por convulsiones incontrolables, producto de una interrupción del flujo de oxígeno hacia su cerebro. El resultado fue devastador. Michelle cayó en un coma profundo y nunca volvió a ser la misma. Al recibir la llamada de emergencia, su familia tomó el primer vuelo a Turquía, con la esperanza de encontrarla despierta y sonriendo como antes. Pero esa esperanza se desvaneció en el instante en que vieron su cuerpo inmóvil en la cama de una clínica privada. 12 semanas. Ese fue el tiempo que Michelle permaneció conectada a máquinas entre la vida y la muerte. Al ser finalmente dada de alta, los problemas no cesaron. Su salud física y neurológica se vio gravemente comprometida. Su familia, devastada emocionalmente y enfrentando problemas económicos inesperados, comenzó una batalla legal contra la clínica, alegando negligencia médica. Este caso se convirtió en un ejemplo más de cómo el turismo estético internacional puede transformarse en un viaje sin retorno. Hoy, el nombre de Michelle Williams no solo representa a una víctima de una cirugía fallida, sino que también es un símbolo de advertencia para quienes creen que el bajo costo compensa cualquier riesgo. Porque en su relato no hay belleza recuperada, solo una vida truncada por una decisión tomada en busca de algo que quizás nunca necesitó cambiar. Jocelyn Wildenstein. Durante décadas, Jocelyn Wildenstein fue representante del exceso en su máxima expresión. En las alfombras rojas de Nueva York, su presencia eclipsaba a modelos, actrices y millonarios por igual. No por lo que vestía, que siempre eran marcas como Versace, Dior o Chanel, sino por su rostro, que se asemejaba a una máscara felina, estirada y prominente, casi irreconocible. Apodada por la prensa como la mujer gato o la leona de Manhattan, su transformación no fue simplemente una extravagancia caprichosa, sino un intento desesperado para no caer en el olvido. Nacida en Suiza, Jocelyn unió su vida con el multimillonario coleccionista de arte Alec Wildstein, cuya intensa pasión por los felinos salvajes fue el desencadenante de lo insólito. En su afán por preservar su amor, Jocelyn decidió someterse a una serie de cirugías con el fin de parecerse a aquellas criaturas que él tanto adoraba. Cuernos almendrados, pómulos exageradamente altos, labios voluminosos, cejas rígidas. Se dice que solicitó a los cirujanos que la ayudaran a lucir más como una felina, convencida de que así recuperaría la atención de su esposo. Pero, en lugar de amor, lo que obtuvo fueron titulares escandalosos. Con el paso de los años, su rostro se transformó hasta convertirse en un ícono de lo antinatural. Lifting tras lifting, relleno tras relleno, implante tras implante. Se rumorea que se sometió a decenas de procedimientos, incluyendo cantopexia para dar forma a sus ojos, aumento de pómulos, múltiples rinoplastias y lifting de cejas. Aunque nunca proporcionó cifras exactas, varios expertos sugieren que gastó millones de dólares en su transformación. Pero el cuento de hadas terminó en escándalo. En el año 2016 fue arrestada por presuntamente agredir a su pareja con unas tijeras en su lujoso departamento en la Trump World Tower. 2 años más tarde, se declaró en bancarrota alegando que su fortuna había desaparecido. Una ironía cruel para alguien que antaño compartió cenas con reyes y celebridades. Hoy, Jocelyn vive alejada de los medios. Su historia se ha convertido en un símbolo de advertencia.
una metáfora viviente de lo que sucede cuando el miedo a perder el amor o la juventud se convierte en una carrera sin meta. Muchos la critican y otros la compadecen. Pero nadie puede ignorarla. Antes de que su rostro se volviera irreconocible, antes de transformarse en una advertencia viviente sobre los peligros del bisturí, Burns era solamente el carismático frontman de la banda británica Dead or Alive. Con su éxito, You Spin Me Round Like a Record, conquistó escenarios en todo el mundo, pero en su interior se libraba una batalla silenciosa, una obsesión cada vez más intensa por controlar su imagen y reinventarse a toda costa. Lo que comenzó como una cirugía para reparar una fractura nasal terminó por convertirse en una espiral autodestructiva de casi 300 intervenciones quirúrgicas. Siempre había sido consciente de su apariencia. Solía escuchar a fotógrafos murmurar que debían capturarlo solo desde ciertos ángulos para disimular su nariz. Esa inseguridad fue la chispa que encendió un incendio fuera de control. Tras su primera intervención, en lugar de sentirse satisfecho, se sumergió en un ciclo interminable de correcciones, aumentos y reconstrucciones. Su rostro se convirtió en un lienzo, pero uno que nunca se completaba. Cada infección posoperatoria abría la puerta a una nueva cirugía. Cada resultado insatisfactorio lo empujaba a buscar al siguiente médico, a la próxima mejora. No había fin a la vista. Los especialistas le advirtieron que su cuerpo no resistiría más, pero no escuchó. Decía que necesitaba sentirse único, extraordinario, fuera de este mundo, y en ese afán desmedido consumió gran parte de su fortuna, su salud y, de cierta forma, su identidad. Finalmente, su historia no terminó en un quirófano, sino por causas naturales. Falleció en el año 2016, dejando atrás un legado musical y un rostro que ya no se asemejaba en nada al del joven que una vez lideró las listas de éxitos. Su historia no es únicamente la de una celebridad con excentricidades. Es la de un hombre atrapado entre los destellos de la fama y los demonios que reflejaba en el espejo. Un recordatorio de que a veces el verdadero cambio no se logra mediante el bisturí, sino a través de la aceptación. April Michelle Brown. April Michelle Brown lo tenía todo: un salón de belleza próspero, una personalidad vibrante y una determinación que la había llevado lejos. Pero, como muchas mujeres atrapadas frente al espejo de estándares imposibles, sentía que su cuerpo aún debía ser moldeado. En su mente, unas curvas más pronunciadas podrían ser el toque final que le hacía falta. No anhelaba lujo, solo volumen. Lo que obtuvo fue una tragedia. Un día alguien le ofreció una solución rápida y sencilla: inyecciones de glúteo sin necesidad de hospital, sin complicaciones y a una fracción del costo habitual. A April le pareció que era una gran oportunidad. Ella no se imaginaba que lo que le estaban inyectando no era un producto médico, sino silicona industrial, esa misma que se utiliza para sellar fugas en los baños. Esa sustancia tóxica y mortal se estableció en su cuerpo como una auténtica bomba de tiempo. Pronto, su salud comenzó a deteriorarse de manera alarmante. Experimentaba dolores insoportables, una hinchazón preocupante y fiebre alta. Más tarde, empezaron las infecciones. Lo que sucedió después fue algo impensable para intentar su vida. También le retiraron los glúteos, que habían quedado completamente destruidos por el material químico. Cualquiera habría caído en la desesperación. Pero April decidió tomar otro camino.
el de luchar por su vida. Tras 27 cirugías, comenzó una vida nueva. Aprendió a caminar con prótesis, a maquillarse de nuevo y a vivir con un cuerpo diferente. Hoy, April Michelle Brown es una voz poderosa en contra de los procedimientos clandestinos. Se ha convertido en una activista que advierte sobre los peligros de confiar en personas sin licencia que se aprovechan de los sueños de mujeres vulnerables. Denise. En Michigan, dentro de una tranquila comunidad de clase media, nació un niño con un destino insólito. Su nombre era Dennis, pero el mundo acabaría por conocerlo como Stalking Cat o simplemente Catman. Ingeniero en sistemas y veterano de la Marina de los Estados Unidos. Denise llevaba una vida aparentemente normal, pero por dentro sentía que no pertenecía del todo a este mundo, o al menos no en este cuerpo humano. Su transformación no fue motivada ni por la moda ni por la vanidad. Fue algo mucho más profundo, casi místico, con raíces nativoamericanas. Denise recibió un consejo de un chamán. Debería seguir el camino del felino, conectarse con el espíritu del tigre y encarnar su esencia. Aquella revelación espiritual se convirtió en su misión de vida. Así nació su obsesión por transformarse literalmente en un felino humano. Lo que siguió fue una de las metamorfosis más extremas jamás documentadas. Con la ayuda de artistas del cuerpo y cirujanos especializados, Denise se sometió a más de 14 procedimientos quirúrgicos, incluyendo implantes subdérmicos para modificar su rostro, labios seccionados para asemejar un hocico, orejas puntiagudas, modificaciones dentales. Detrás de esa apariencia salvaje, seguía trabajando como programador, respondiendo correos, tomando café y pagando impuestos. Su apariencia inusual le abrió las puertas a la fama. Fue invitado a programas como Larry King Live y Ripple Believe It. Incluso ingresó al libro Guinness de los Records como la persona con la mayor transformación corporal permanente para parecerse a un animal. Pero detrás de los reflectores y los titulares quedaba la pregunta que nadie se atrevía a hacerle directamente. ¿Quién era realmente Denise Savner cuando se miraba al espejo? Con el paso del tiempo, la atención mediática se desvaneció, y con ella el frágil equilibrio emocional que lo mantuvo a flote. En 2012, Denise fue encontrado muerto por aparente suicidio en su hogar de Nevada. Su partida dejó a muchos perplejos y marcó el final de una vida vivida entre los márgenes de la identidad, entre el mito y la realidad. Catman no solo desafió las normas de belleza, sino también los límites entre especie y espíritu, entre cuerpo y creencia. Su historia aún genera debate. ¿Locura o libertad absoluta? ¿Obsesión o autenticidad extrema? Farrah Abraham. Durante años fue vista como la madre joven, fuerte, imperfecta, pero auténtica. Sin embargo, con el paso del tiempo, Farrah comenzó a experimentar un cambio, no solo en su manera de pensar o vivir, sino literalmente en su rostro. Todo empezó en 2010 con un aumento de senos. Luego vino una rinoplastia y un implante de mentón. A esto le siguieron múltiples inyecciones en labios, pómulos y glúteos. Cada intervención parecía menor, pero juntas transformaron su rostro por completo, mientras que sus facciones resultaban irreconocibles. Los fanáticos y críticos se preguntaban, ¿dónde está la auténtica Farrah? Los comentarios no tardaron en inundar la plataforma. Rara vez respondía a las críticas.
En lugar de eso, continuaba compartiendo imágenes, vídeos e incluso participando en retos virales junto a su hija, como si nada hubiera cambiado. Aunque la verdad es que todo había cambiado. Si bien nunca confirmó oficialmente todas las intervenciones que se sugirieron, su transformación es innegable. Su imagen ya no refleja a la joven madre que el público conoció en su adolescencia, con 16 años y embarazada, sino que se ha convertido en una figura extremadamente modelada, muy alejada de cualquier atisbo de naturalidad. En una industria que penaliza el envejecimiento femenino, Farrah parece haber tomado la decisión de reinventarse a cualquier costo. Su historia quizás no sea la más trágica de todas las que podríamos contar, pero es profundamente simbólica, porque Farrah no fue víctima de médicos negligentes ni de clínicas clandestinas. Ella fue víctima de algo aún más sutil, pero igual de peligroso: la presión invisible de un mundo que exige una perfección constante. Donatella Versace, en el epicentro del imperio de la moda, donde cada pasarela se convierte en un campo de batalla visual y cada rostro es un lienzo millonario, existe un nombre que no requiere presentación: Donatella Versace, nacida en el sur de Italia, hermana del legendario Gianni Versace y heredera de una de las marcas más icónicas del mundo. Donatella no solo conquistó la industria, sino que también se transformó en su advertencia más evidente. Su historia tiene sus raíces mucho antes de cualquier cirugía, en una infancia en la que el glamour aún no formaba parte del paisaje. A la edad de 11 años, siguiendo el consejo de su hermano, comenzó a teñirse el cabello de un rubio platinado. Este fue el primer paso hacia una transformación que nunca se detendría. Años más tarde, tras el trágico asesinato de Gianni en 1997, Donatella asumió el liderazgo de la casa Versace, y con ello una presión abrumadora. Debía mantener la belleza, el poder y el legado, todo al mismo tiempo. Con el crecimiento de su influencia, lifting facial, tratamientos con láser y múltiples retoques que transformaron su rostro hasta convertirla, según algunos críticos, en una figura casi de cera. El cirujano plástico Steve Fagg fue uno de los muchos que declaró públicamente que Donatella había cruzado la línea de lo natural hace bastante tiempo. Para mí, la palabra natural debería aplicarse solamente a las verduras. Su rechazo explícito a la belleza sin intervención se convirtió en parte integral de su marca personal. Una mujer que moldeó su rostro como quien diseña una colección, pieza por pieza, temporada tras temporada. Hoy por hoy, con una figura que aún llena portadas y un rostro que suscita más preguntas que respuestas, Donatella representa una paradoja, un ícono que definió la belleza de miles mientras batallaba constantemente con la suya. Para algunos, es una mujer empoderada que se ha recreado a sí misma en un mundo increíblemente visual. Para otros, es el rostro trágico de una industria que devora a sus propias diosas. Barry Fairbairn, abogado de Leicester, no perseguía la eterna juventud, ni aspiraba a parecerse a una celebridad. Solo deseaba verse un poco más fresco y descansado. Tal vez suavizar esas líneas alrededor de su boca que, después de su primera sesión de relleno en los pliegues nasolabiales, Barry se sintió satisfecho. El cambio era sutil. Exactamente lo que buscaba. Impulsado por ese pequeño éxito, decidió hacerse una segunda aplicación. Pero esta vez, el procedimiento no transcurrió como había esperado. El médico, en un movimiento imperceptible pero letal, inyectó el relleno accidentalmente en una arteria facial. Al principio,
Barry pensó que el dolor era parte de lo normal que uno puede sentir tras una cirugía. Pero a las pocas horas, su rostro comenzó a transformarse de manera alarmante. El lado derecho de su nariz se tornó negro y azul, como si hubiera recibido un golpe brutal. El dolor ahora era intenso, ardiente y desgarrador. Desesperado y asustado, se dirigió rápidamente al hospital. Allí, lo que representaba una urgencia médica que requería una intervención inmediata para intentar salvar lo que aún mostraba signos de recuperación. Se sometió a injertos y diversos tratamientos, pero el daño resultó ser irreversible. La forma de su nariz cambió por completo, y con eso, su percepción de sí mismo se vio alterada de manera drástica. Lo que al principio había comenzado como una simple corrección estética, terminó por convertirse en una herida física y emocional que lo afectaría a largo plazo. Actualmente, Barry Fairborn se pronuncia con fuerza para advertir a otros, no contra la cirugía estética en su totalidad, sino en contra de la noción errónea de que los procedimientos menores son completamente seguros. Una aguja mal manejada en manos inadecuadas, 1 milímetro fuera de lugar, y tu rostro puede sufrir un cambio irreversible. En su caso, una sonrisa que perdió su pronunciación terminó costándole la expresión completa de su rostro. Era el año 2005 en el sur de Florida, y en los rincones más ocultos de la comunidad trans comenzaba a circular un nombre que tenía un tono casi místico: Juanil Ron Morris. Un individuo que se hacía llamar cirujano y prometía transformaciones inmediatas a muy bajo costo. En ese entonces, Rei Arinesing, una mujer transgénera y soñadora artista, vivía atrapada entre dos mundos: el que la rechazaba y el que no tenía la capacidad de pagar. Lo único que deseaba era lo que muchas otras daban por sentado: sentirse hermosa tanto por dentro como por fuera. Por temor, y con razón, a ser discriminada por médicos convencionales, Rei asistió a una pumping party, una práctica clandestina común entre quienes no tienen acceso seguro a la medicina convencional. Allí, en una habitación improvisada, sin anestesia ni medidas de higiene adecuadas, Juanil Morris le inyectó una mezcla letal: cemento, silicona industrial y sellador de neumáticos directamente en su rostro. Lo que siguió fue una transformación aterradora. Sus mejillas comenzaron a hincharse, endureciéndose como si fueran de piedra. Su barbilla se deformó y sus labios se convirtieron en masas grotescas. El dolor físico era constante, pero el verdadero tormento surgía de la vergüenza interna. Raji dejó de salir, de mirarse al espejo, de reconocerse. Sentía que el mundo la había condenado simplemente por haber intentado encajar. Pero su historia no terminó en tragedia. Contra todo pronóstico, encontró apoyo en los renombrados doctores Terry Dubrow y Paul Nassif, quienes diseñaron un plan quirúrgico meticuloso para extraer los materiales tóxicos de su rostro sin poner en peligro su vida. Aunque inicialmente temieron realizar la intervención, finalmente la ayudaron a recuperar su rostro y con ello su autoestima. Hoy, Rajin Narinesing no es solo una sobreviviente. Es activista, portavoz y símbolo de resistencia. Utiliza su historia para advertir sobre los peligros de las prácticas médicas no autorizadas, pero también para denunciar cómo el sistema empuja a muchas personas trans a rincones oscuros donde la desesperación es disfrazada de solución. Su rostro fue desfigurado por químicos, sí, pero fue la exclusión lo que la llevó hasta esa trágica situación. Rachel Knapier,
Rachel Napier, una mujer británica de 29 años, jamás imaginó que una simple noche entre amigas alteraría su vida para siempre. Había sido invitada a un evento que, a simple vista, parecía inofensivo. Un filler party donde se aplicaban inyecciones cosméticas en un ambiente casual, casi festivo. El anuncio en Instagram prometía resultados instantáneos a muy bajo costo. Solo 220 libras por unos labios más voluminosos. Para Rachel, quien siempre había tenido una pequeña cicatriz en su labio superior, parecía la oportunidad perfecta para corregir ese detalle menor, aunque esa decisión la llevaría directamente a una situación de emergencia médica que puso en riesgo su rostro. La mujer que realizaba las inyecciones no era doctora, no contaba con licencia ni tenía formación clínica. Pero Rachel no lo supo hasta que fue demasiado tarde. Al intentar rellenar su cicatriz, la inyección se aplicó de manera incorrecta y el relleno entró en una arteria. El resultado fue inmediato y aterrador. Sus labios comenzaron a arder, se hincharon fuera de control hasta el punto de tocar su nariz. El sufrimiento que experimentaba era prácticamente inimaginable, como si su piel se estuviera consumiendo desde lo más profundo. Horas más tarde, su cara resultaba casi irreconocible. En el hospital, los médicos confirmaron la peor de las noticias. El flujo sanguíneo hacia sus labios estaba comprometido y el tejido comenzaba a mostrar signos de necrosis. Solo un procedimiento de emergencia que disolviera el relleno podría evitar que ella perdiera una parte considerable de su labio superior. Por fortuna, la intervención resultó exitosa, aunque no sin un costo elevado. La recuperación, tanto física como emocional, estuvo colmada de angustia, temor y una profunda sensación de culpa. Pero Rachel no se quedó en silencio. Decidió convertir su experiencia en un movimiento a nivel nacional. Se convirtió en embajadora de Safety in Beauty, una organización que trabaja para regular la industria de la estética en el Reino Unido. Alzó su voz en los medios de comunicación. Impulsó normativas y hasta tuvo la oportunidad de dialogar con miembros del Parlamento británico, urgiendo al cese de las inyecciones estéticas administradas por personas sin la cualificación adecuada. Para ella, lo que vivió no fue meramente una advertencia, se convirtió en una misión de vida. Holly McCulloch. Holly McCulloch, con 28 años, fue solo una de las numerosas mujeres que sucumbieron ante la tentación de las clínicas estéticas en el extranjero que prometen lujo, belleza y relajación en un mismo paquete. Tras visualizar un anuncio en Instagram repleto de imágenes de celebridades y extraordinarios cambios, Holly tomó la decisión de viajar a Turquía para someterse a una operación de aumento de senos. Le ofrecían cirugía, alojamiento y transporte por solo $3.500, un precio por demás atractivo. Pero lo que se encontró allí fue una auténtica pesadilla enmascarada de vacaciones estéticas. Desde el principio, algo no encajaba. Supuestamente fue sedada dentro de un ascensor y la comunicación con el personal se realizaba únicamente a través de una aplicación de traducción automática. Sin embargo, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. La operación se llevó a cabo y al despertar, Holly se dio cuenta de que algo no estaba bien. Sus senos aparecían visiblemente desproporcionados y deformes, y los implantes parecían estar empujando hacia el exterior, a punto de romper su piel desde adentro. El dolor era intolerable, y los médicos se vieron obligados a retirarle los implantes de inmediato. Pero eso fue solo el comienzo de sus problemas.
Su piel había quedado flácida y magullada. Aún así, decidió regresar en enero de 2019 para someterse a una segunda cirugía con implantes más pequeños. Lo que ocurrió después contradice cualquier lógica médica. La herida quirúrgica desarrolló un agujero de 7 centímetros que comenzó a supurar un líquido nauseabundo, con un olor que recordaba a carne en descomposición. Aquí